¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio de una tormenta, rodeado de decisiones difíciles y sin saber qué camino tomar? ¿Has experimentado ese momento en el que el ruido de la vida es tan fuerte que ya no puedes distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es solo el eco de tus propios pensamientos? Si estás viviendo un tiempo de confusión, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Y más que eso, el Espíritu Santo tiene una manera única de guiarte precisamente en esos momentos donde todo parece oscuro. La confusión no es ausencia de Dios. A veces pensamos que cuando estamos confundidos es porque Dios se ha alejado, pero la realidad es muy diferente. La confusión puede ser el escenario perfecto donde el Espíritu Santo quiere enseñarte a depender completamente de Él. Porque cuando todo está claro, cuando las decisiones son fáciles, es fácil caminar por nuestra propia fuerza. Pero cuando la niebla es espesa y no vemos ni un paso adelante, ahí es donde aprendemos a escuchar su voz de una manera más profunda. Hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado mi vida espiritual. No te voy a dar fórmulas mágicas ni recetas religiosas. Te voy a mostrar cómo el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y amor, nos enseña a escuchar su voz incluso cuando nuestras emociones gritan más fuerte, cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas y cuando la confusión amenaza con paralizarnos. La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de gran confusión. Piensa en Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Puedes imaginar la confusión que debió sentir? Todo lo que conocía sobre el carácter de Dios parecía contradecir esa orden. Sin embargo, Abraham había aprendido a reconocer la voz de Dios incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Génesis 22 nos muestra que obedeció, no porque entendiera completamente, sino porque confiaba en quien le hablaba. O considera a Moisés frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo y el pueblo clamando desesperado. En ese momento de confusión total, donde parecía que no había salida, el Espíritu de Dios le habló con claridad. Quédate quieto y verás la salvación del Señor. Éxodo 14:13. A veces, en medio de la confusión, lo que el Espíritu Santo nos pide no es acción frenética, sino quietud confiada. ¿Y qué decir de María cuando el ángel le anunció que concebiría al Mesías? Lucas 1:34 nos dice que ella preguntó, ¿cómo será esto? Había confusión, había preguntas, pero también había rendición. Su respuesta final fue, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no entendía todo el panorama, pero eligió confiar en la voz que escuchaba. Estos ejemplos nos enseñan algo fundamental. La confusión no es enemiga de la fe. De hecho, puede ser el terreno donde nuestra fe crece más fuerte, porque es en esos momentos cuando dejamos de confiar en nuestra propia comprensión y comenzamos a depender totalmente del Espíritu Santo. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Espíritu Santo no nos guía como nosotros esperamos. No siempre nos da un mapa completo del camino. A menudo, Él nos da solo la luz suficiente para el siguiente paso, y eso puede sentirse confuso para nuestra mente que quiere tener todo bajo control. Queremos ver el final desde el principio. Queremos entender cada detalle antes de movernos, pero el Espíritu Santo nos invita a caminar por fe, no por vista. Hoy te invito a un viaje. No será fácil, no será cómodo, pero te prometo que será transformador. Vamos a explorar juntos cómo el Espíritu Santo habla en medio del caos, cómo distinguir su voz de todas las demás voces que compiten por nuestra atención, y cómo obedecer incluso cuando no entendemos completamente. Porque al final de este mensaje,
no solo tendrás conocimiento, tendrás herramientas prácticas para navegar tus propios tiempos de confusión con la confianza de que el Espíritu Santo está guiándote. Si estás listo para descubrir cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto, entonces quédate hasta el final. Porque lo que vas a aprender hoy tiene el poder de cambiar no solo cómo enfrentas la confusión, sino cómo vives tu fe cada día. El Espíritu Santo está esperando hablarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Hay algo que debemos aclarar desde el principio, algo que cambiará por completo tu perspectiva sobre los tiempos difíciles que estás atravesando. La confusión, esa sensación de estar perdido sin saber qué hacer, no siempre es una señal de que te has alejado de Dios. A veces, la confusión es precisamente el lugar donde Dios quiere enseñarte algo que no podrías aprender de ninguna otra manera. Es en ese desierto donde tu fe deja de ser teórica y se vuelve real, donde tus palabras bonitas se convierten en convicciones probadas. Piensa en los discípulos cuando estaban en la barca en medio de la tormenta. Mateo 14:24 nos dice que la barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Ellos estaban confundidos, asustados, sin entender qué estaba pasando. Habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces, habían sido testigos de milagros increíbles, pero ahí estaban, en medio de la oscuridad, luchando contra las olas, sintiendo que iban a morir. ¿Dónde estaba Jesús? Él los había enviado a cruzar el lago. Él sabía exactamente lo que iba a pasar y aún así los dejó enfrentar la tormenta. ¿Por qué? Porque había algo que ellos necesitaban aprender. Necesitaban descubrir que Jesús no solo estaba con ellos en los momentos de milagros y multitudes. Necesitaban saber que Él también estaba presente en medio de la tormenta. Y fue precisamente en ese momento de mayor confusión, cuando ya no sabían qué hacer, cuando apareció Jesús caminando sobre las aguas. Mateo 14:27 registra sus palabras. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No dijo, lo siento por hacerlos pasar por esto. Dijo, yo soy. Estaba revelando su identidad, su presencia constante, su poder absoluto sobre toda circunstancia. Esta historia nos enseña algo profundo sobre cómo el Espíritu Santo nos guía en tiempos de confusión. A veces, Él permite que enfrentemos la tormenta no porque nos haya abandonado, sino porque quiere revelarse de una manera que solo es posible en medio del caos. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está claro, es fácil decir que confías en Dios. Pero cuando las olas te golpean, cuando el viento es contrario, cuando la oscuridad es total, ahí es donde tu fe se revela tal como es. El Espíritu Santo usa la confusión para limpiarnos de nuestras falsas seguridades. Muchas veces confiamos más en nuestra capacidad de entender las cosas que en la capacidad de Dios para guiarnos. Confiamos en nuestros planes, en nuestra lógica, en nuestras estrategias. Y cuando nada de eso funciona, cuando todo lo que parecía claro se vuelve confuso, es cuando finalmente dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a depender completamente del Espíritu Santo. Job experimentó esto de una manera devastadora. Perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero terminaron acusándolo, diciéndole que seguramente había pecado y por eso Dios lo estaba castigando. Job estaba confundido. Él sabía que no había hecho nada para merecer tanto sufrimiento. Durante 37 capítulos, Job y sus amigos discuten, intentan entender, buscan explicaciones, pero al final, en Job 38, Dios mismo habla y no le da explicaciones. En cambio, le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? Dios no le explicó el porqué de su sufrimiento. Le recordó quién Él es.
Y eso fue suficiente para Job. En Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La confusión llevó a Job a un encuentro con Dios que transformó por completo su vida. Ya no necesitaba entender todo, necesitaba conocer a Dios de manera más profunda. Y eso es exactamente lo que la confusión puede hacer en tu vida si se lo permites al Espíritu Santo. Tal vez hoy te encuentras en un lugar similar. No entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando. Has orado, has buscado respuestas, has pedido claridad, pero la confusión continúa. Quiero que sepas que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo en medio de esa confusión. No para darte todas las respuestas inmediatamente, sino para revelarte quién es Él de una manera más profunda. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad puede ser frustrante cuando queremos entender todo, pero también es liberadora. Significa que no tenemos que tener todas las respuestas. Significa que podemos descansar sabiendo que Dios ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que nosotros no sabemos y está trabajando en cosas que van mucho más allá de nuestra comprensión. El Espíritu Santo no te guía para que nunca enfrentes confusión. Te guía a través de la confusión y en ese proceso algo hermoso sucede. Aprendes a reconocer su voz, no por las circunstancias externas, sino por la paz interna que Él te da. Aprendes a confiar no porque entiendes el plan, sino porque conoces al que tiene el plan. Tu fe madura, se profundiza, se vuelve inquebrantable. Hay una diferencia fundamental entre caminar con claridad humana y caminar con guía divina. La claridad humana depende de que tú entiendas cada detalle, cada paso, cada razón. Pero la guía divina requiere que confíes incluso cuando no entiendes. Y es precisamente en esos momentos de confusión donde el Espíritu Santo está moldeando en ti un carácter que refleja a Cristo. Porque Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, experimentó confusión y angustia. Lucas 22:44 nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, pero aún en medio de esa agonía dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si hoy estás confundido, no te desesperes, no pienses que Dios te ha abandonado. Más bien, prepárate. Porque el Espíritu Santo está a punto de enseñarte algo que cambiará tu vida para siempre. Está a punto de revelarse de una manera que nunca antes has experimentado. Y cuando pase esta temporada de confusión, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más dependiente de Él. Y eso, hermano, eso es exactamente lo que necesitas. Una de las preguntas más frecuentes que escucho es: ¿cómo sé que es el Espíritu Santo quien me está hablando y no solo mis propios pensamientos? Esta es una pregunta válida y extremadamente importante, especialmente en tiempos de confusión, cuando múltiples voces compiten por nuestra atención. Hay la voz de nuestros miedos, la voz de nuestras inseguridades, la voz de las opiniones de otros, la voz del enemigo que siempre busca desviarnos. Y en medio de todo ese ruido está la voz suave y apacible del Espíritu Santo. En Primera Reyes 19 encontramos una historia fascinante sobre el profeta Elías. Él acababa de tener una victoria tremenda en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios descendió y consumió el sacrificio, demostrando que Jehová es el único Dios verdadero. Pero inmediatamente después de esa victoria, la reina Jezabel amenazó su vida, y Elías huyó al desierto lleno de miedo y confusión.
Estaba tan desanimado que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Puedes imaginarlo? Un día está experimentando el poder de Dios de manera sobrenatural y al día siguiente está tan confundido y deprimido que quiere morir. Dios le dijo que se pusiera de pie en el monte porque él iba a pasar. Primero vino un viento fuerte que rompía los montes y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después vino fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo ese ruido y espectáculo, vino un silbo apacible y delicado, y fue ahí donde estaba Dios. Fue en ese susurro donde Elías escuchó la voz del Señor. Esta historia nos enseña algo crucial. El Espíritu Santo no siempre habla en lo espectacular, no siempre viene con señales dramáticas o experiencias emocionales intensas. A menudo, su voz es suave, apacible, tranquila. Y precisamente por eso, necesitamos aprender a silenciar el ruido externo e interno para poder escucharlo. En una cultura que valora lo ruidoso, lo llamativo, lo inmediato, el Espíritu Santo nos invita a la quietud, al silencio, a la espera paciente. Pero, ¿cómo sabemos que es realmente su voz? La Biblia nos da varias características que nos ayudan a discernir. Primero, la voz del Espíritu Santo siempre está en armonía con la palabra de Dios. Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Él nunca te dirá algo que contradiga las Escrituras. Nunca te guiará a pecar, a mentir, a dañar a otros o a desobedecer los mandamientos de Dios. Si lo que escuchas contradice la Biblia, no es el Espíritu Santo quien habla. Segundo, la voz del Espíritu Santo trae paz. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Espíritu Santo te guía, incluso si el camino es difícil, hay una paz profunda en tu espíritu. No es necesariamente una ausencia de miedo o de dudas, pero sí hay una certeza interna, una calma que no puedes explicar con lógica. Es como si tu alma supiera que, aunque no entiendas todo, estás en el camino correcto. Por el contrario, la voz del enemigo trae confusión, ansiedad y condenación. Apocalipsis 12:10 llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Él constantemente te recuerda tus fracasos, te hace sentir indigno, te llena de vergüenza y desesperanza. Pero Romanos 8:1 declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo puede convencerte de pecado para llevarte al arrepentimiento, pero siempre con el propósito de restaurarte, nunca de destruirte. Tercero, la voz del Espíritu Santo produce fruto espiritual en tu vida. Gálatas 5:22-23 enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando sigues la guía del Espíritu Santo, estos frutos comienzan a manifestarse en tu carácter. Tu vida empieza a reflejar más a Cristo, tus relaciones mejoran, tu perspectiva cambia, te vuelves más compasivo, más paciente, más amoroso. Cuarto, el Espíritu Santo a menudo confirma su dirección a través de múltiples medios. Tal vez escuchas un sermón que habla exactamente de lo que has estado orando. O un amigo te llama y sin saber tu situación te dice algo que confirma lo que sentías en tu corazón. O abres la Biblia y el versículo que lees habla directamente a tu circunstancia. Dios es tan amoroso que no te deja adivinando. Cuando realmente necesitas dirección, Él encuentra maneras de confirmártela. Quinto, la voz del Espíritu Santo te llama a la dependencia y la humildad. Te hace consciente de tu necesidad de Dios. Te impulsa a orar más, a buscar más su rostro, a rendirte más completamente a Él. En cambio, nuestra propia voz o la del enemigo
Nos impulsa a la autosuficiencia, al orgullo, a creer que podemos manejarlo todo por nosotros mismos. En tiempos de confusión, es fundamental que dediques tiempo intencional a estar en silencio delante de Dios. Apaga el teléfono, cierra la computadora, apaga la televisión. Siéntate en quietud y abre tu corazón al Espíritu Santo. No te apresures, no llenes el silencio con palabras. Solo espera. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay poder en la quietud, hay revelación en el silencio. También es importante que llenes tu mente con la palabra de Dios. Salmo 119:105 declara: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuanto más conoces las Escrituras, más fácil es reconocer la voz del Espíritu Santo, porque Él siempre hablará en armonía con la palabra. Si no conoces la Biblia, cualquier voz puede engañarte. Pero cuando tu mente está saturada de la verdad de Dios, el Espíritu Santo puede usarla para guiarte. Recuerda también que el Espíritu Santo habita en ti si has puesto tu fe en Cristo. Juan 14:17 dice que Él mora con nosotros y estará en nosotros. No tienes que rogarle que venga, ya está ahí. Solo necesitas ser consciente de su presencia, sensible a sus susurros, obediente a sus impulsos, y con el tiempo aprenderás a reconocer su voz con tanta claridad que incluso en medio de la mayor confusión sabrás exactamente qué hacer. Ahora llegamos a uno de los aspectos más desafiantes de escuchar la voz del Espíritu Santo en tiempos de confusión: la obediencia. Porque una cosa es escuchar su voz y otra muy diferente es obedecerla, especialmente cuando no entiendes completamente por qué te está guiando en cierta dirección. Pero aquí está la verdad que transformará tu vida. La obediencia no requiere comprensión completa, requiere confianza. Pensemos en Noé. Génesis 6:14 registra cuando Dios le dijo: hazte un arca de madera de gofer. En ese momento nunca había llovido sobre la tierra. El concepto de un diluvio universal era completamente desconocido, y Dios le estaba pidiendo a Noé que construyera una embarcación masiva en tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua. ¿Te imaginas la confusión que debe haber sentido? ¿Te imaginas lo que sus vecinos deben haber pensado? Seguramente lo consideraron loco. Pero Hebreos 11:7 nos dice que, por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para salvación de su casa. Noé obedeció sin entender completamente. Obedeció en medio de la confusión. Obedeció cuando nada en su experiencia validaba lo que Dios estaba diciendo, y esa obediencia no solo lo salvó a él y a su familia, sino que preservó a la humanidad entera. Tu obediencia al Espíritu Santo, incluso cuando no entiendas, puede tener repercusiones que van mucho más allá de lo que puedes imaginar. O considera a Abraham nuevamente. Génesis 12:1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nota algo interesante. Dios no le dijo a dónde iba, solo le dijo que se fuera. A la tierra que te mostraré. No había un mapa, no había un plan detallado, solo una dirección: vete. Y Hebreos 11:8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta es la clase de fe que el Espíritu Santo está cultivando en ti durante estos tiempos de confusión. Una fe que obedece sin tener todas las respuestas. Una fe que da el siguiente paso aunque no vea el destino final. Una fe que confía en la voz que escucha más que en las circunstancias que ve. Porque la realidad es esta: si tú pudieras entenderlo todo, si pudieras ver todo el camino desde el principio, no necesitarías fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, como nos dice Hebreos 11:6.
Pero aquí es donde muchos cristianos se quedan atascados. Quieren la seguridad antes de la obediencia. Quieren entender antes de moverse. Quieren ver el resultado antes de dar el paso. Pero el Espíritu Santo funciona al revés. Él te pide que obedezcas primero, y en la obediencia vendrá la revelación. En la obediencia se abrirán las puertas. En la obediencia verás el propósito. Piensa en Pedro cuando Jesús le dijo que caminara sobre el agua. Mateo 14:29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no analizó la física del asunto. No se detuvo a pensar en cómo era posible que un ser humano caminara sobre agua. Simplemente obedeció la voz que escuchó. Y mientras mantuvo sus ojos en Jesús, lo imposible se volvió posible. Fue solo cuando miró las circunstancias, cuando se enfocó en el viento y las olas, que comenzó a hundirse. Esta historia nos enseña dos lecciones vitales. Primera, la obediencia al Espíritu Santo a menudo te llevará a hacer cosas que desafían la lógica humana. Te pedirá que des pasos que no tienen sentido desde una perspectiva natural. Te guiará por caminos que otros cuestionarán. Pero si Él te lo está pidiendo, puedes estar seguro de que Él también te sostendrá. Segunda, mantener tus ojos enfocados en Jesús, no en las circunstancias. Es crucial para continuar caminando en obediencia. La obediencia al Espíritu Santo también requiere que sueltes el control. Y esto es difícil, especialmente en tiempos de confusión, cuando tu instinto natural es aferrarte más fuerte, tratar de controlar más, planificar más. Pero Proverbios 16:9 nos recuerda, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero al final es Dios quien dirige tus pasos. Y cuando te rindes a esa verdad, cuando sueltas el control y le permites al Espíritu Santo guiarte, experimentas una libertad que nunca creíste posible. Hay también un aspecto de la obediencia que debemos mencionar, la obediencia progresiva. A veces el Espíritu Santo no te muestra todo el plan de una vez, te muestra solo el siguiente paso, y cuando obedeces ese paso, te muestra el siguiente, y así, paso a paso, te va guiando hacia el destino que Él tiene preparado para ti. Esto requiere una confianza continua, una rendición diaria, una disposición constante a seguir su voz sin importar a dónde te lleve. En Éxodo 13:21-22 vemos cómo Dios guió a los israelitas en el desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ellos no tenían un GPS que les mostrara todo el camino. Tenían que seguir la nube y el fuego día a día, momento a momento. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Así es como el Espíritu Santo te guía. No te da un mapa completo porque quiere que dependas de Él constantemente. Quiere que aprendas a escuchar su voz cada día, a buscar su dirección en cada decisión, a confiar en Él en cada momento. Y en esa dependencia diaria, tu relación con Él se profundiza de una manera que nunca experimentarías si tuvieras todo resuelto desde el principio. Entonces, ¿qué te está pidiendo el Espíritu Santo hoy? Hay un paso que sabes que debes dar, pero has estado posponiendo porque no entiendes completamente. Hay una dirección que sientes en tu corazón, pero tu mente está luchando contra ella porque no tiene sentido lógico. Te animo a que obedezcas. No esperes a tener todas las respuestas. No esperes a sentirte completamente seguro. Simplemente da el paso de fe que Él te está pidiendo.
y observa cómo, en tu obediencia, Él se mueve de maneras que nunca imaginaste. Si hay algo que caracteriza los tiempos de confusión, es la espera. Esperar respuestas, esperar claridad, esperar que algo cambie. Y la espera es una de las cosas más difíciles para el ser humano, especialmente en una cultura de inmediatez donde todo lo queremos ahora. Pero aquí está la verdad que necesitas abrazar. La espera no es tiempo perdido. La espera es donde el Espíritu Santo hace su trabajo más profundo en tu corazón. David escribió en el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nota que no dice espera pasivamente. Dice esfuérzate y aliéntese tu corazón. La espera activa requiere fortaleza espiritual. Requiere que alimentes tu fe, que declares las promesas de Dios, que mantengas tu esperanza viva incluso cuando no ves cambios inmediatos. Es en la espera donde tu carácter se forja, donde tu fe se purifica, donde tus motivos se clarifican. Consideremos la historia de José. Génesis 37 nos cuenta que cuando era joven, tuvo sueños en los que Dios le mostraba que un día sería grande, que incluso su familia se inclinaría ante él. Pero inmediatamente después de esos sueños, su vida se convirtió en una pesadilla. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocía. Trabajó fielmente en la casa de Potifar, pero la esposa de su amo lo acusó falsamente y fue enviado a prisión. Ahí pasó años de confusión donde seguramente se preguntó: ¿dónde están esos sueños que Dios me dio? ¿Por qué estoy aquí si Dios tenía un plan para mi vida? Desde el momento en que José tuvo los sueños hasta el momento en que se cumplieron, pasaron aproximadamente 13 años. 13 años de espera, 13 años de confusión, 13 años en los que las circunstancias parecían contradecir completamente lo que Dios le había mostrado. Pero durante todo ese tiempo, el Espíritu Santo estaba trabajando. Estaba formando en José el carácter que necesitaría para manejar la posición a la que Dios lo llevaría. Estaba desarrollando en él sabiduría, humildad, integridad, compasión. Cuando finalmente José fue liberado y puesto como segundo al mando de todo Egipto, entendió el propósito de todo lo que había pasado. Génesis 50:20. Registra sus palabras a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía tiempo perdido, lo que parecía confusión sin sentido, resultó ser la preparación perfecta de Dios. El profeta Habacuc también tuvo que aprender esta lección. En Habacuc 1, el profeta está confundido porque ve maldad por todas partes y Dios parece no hacer nada. Clama a Dios preguntando por qué permite la injusticia. Dios le responde que está preparando juicio, pero de una manera que Habacuc no esperaba. El profeta se confunde aún más. Entonces, en Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré firme, y me pondré sobre la fortaleza, y miraré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y aquí viene la respuesta de Dios en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le está diciendo: sé que parece que tarda, sé que estás confundido, pero confía en mí. Lo que te he prometido se cumplirá en el tiempo perfecto. La espera es difícil porque queremos controlar el tiempo. Queremos que las cosas sucedan según nuestro calendario. Pero Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo divino para cada cosa.
Y a veces el Espíritu Santo te pide que esperes, no porque no te escuche, no porque no le importe, sino porque el tiempo aún no es el correcto. Hay cosas que necesitan alinearse. Hay preparación que necesita completarse. Hay personas que necesitan estar en posición. Hay lecciones que necesitas aprender primero. Durante la espera, es crucial que mantengas tu comunión con el Espíritu Santo. Es fácil alejarse cuando estás confundido, cuando parece que Dios no está respondiendo. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitas permanecer cerca de Él. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en la presencia de Dios no te debilita, te fortalece. También necesitas entender que hay diferentes tipos de espera. A veces esperas porque Dios te está preparando para algo grande. Como José, estás en entrenamiento. A veces esperas porque hay otras personas involucradas y Dios está trabajando en sus corazones también. A veces esperas porque Dios quiere enseñarte a confiar en Él más que en las respuestas que buscas. Y a veces esperas simplemente porque sus tiempos no son tus tiempos y Él ve lo que tú no ves. Durante tu tiempo de espera, mantén estos principios en mente. Primero, sigue adorando. No dejes que la confusión robe tu alabanza. Sal de las circunstancias y entra en su presencia. La adoración tiene el poder de cambiar tu perspectiva. Segundo, sigue obedeciendo en lo que ya sabes. Mientras esperas claridad en un área, continúa siendo fiel en las otras áreas de tu vida. Tercero, rodéate de personas de fe que te animen y te recuerden las promesas de Dios. Cuarto, alimenta tu mente con la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y finalmente, recuerda que la espera tiene un propósito. No es castigo, no es abandono. Es preparación, es refinamiento, es fortalecimiento. Cuando finalmente llegue la respuesta, cuando la confusión se aclare, mirarás atrás y verás que cada día de espera tenía un propósito, que el Espíritu Santo estaba contigo todo el tiempo, que nunca estuviste solo, y que lo que Él preparó para ti es mucho mejor de lo que hubieras podido imaginar o planear por ti mismo. Así que hoy, si estás en una temporada de espera, no te desesperes, aliéntese tu corazón, esfuérzate en la fe, porque el Espíritu Santo está obrando incluso cuando no lo ves, y lo que está preparando para ti vale cada segundo de la espera. Necesitamos hablar de algo que muchos pastores evitan mencionar, pero que es absolutamente crucial. En tiempos de confusión, el enemigo intensifica sus ataques. Satanás sabe que cuando estás confundido, cuando no tienes claridad, eres más vulnerable a sus mentiras. Por eso es esencial que aprendas a reconocer sus tácticas para no caer en ellas mientras buscas escuchar la voz del Espíritu Santo. Primera trampa: la duda paralizante. El enemigo susurrará preguntas diseñadas para sembrar incredulidad. ¿Realmente Dios te habló? No será solo tu imaginación. ¿Cómo puedes estar seguro? Nota que estas preguntas son similares a las que usó con Eva en el huerto. Génesis 3:1 registra: con que Dios os ha dicho. El enemigo no niega directamente lo que Dios dice, simplemente siembra la semilla de la duda. Y si no estás firme en lo que el Espíritu Santo te ha dicho, esa duda puede paralizarte completamente. La mejor defensa contra esta trampa es recordar las veces anteriores en que Dios te habló y cumplió su palabra, recordar las promesas que te ha dado, recordar su fidelidad en el pasado. El pueblo de Israel erigía altares y monumentos específicamente para recordar lo que Dios había hecho. Tú necesitas hacer lo mismo. Escribe las promesas que Dios te ha dado. Documenta cómo Él te ha guiado antes,
porque en momentos de confusión, esos recordatorios se convertirán en anclas para tu alma. Segunda trampa, el desánimo progresivo. El enemigo intentará convencerte de que no vale la pena seguir esperando, que Dios te ha olvidado, que nunca saldrás de esta situación. Primera Pedro 5:8 nos advierte: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nota que está buscando activamente, no espera pasivamente, está constantemente buscando oportunidades para atacarte, y el desánimo es una de sus armas favoritas. Pero aquí está la clave: el desánimo no viene de Dios. El Espíritu Santo puede convencerte, puede corregirte, puede incluso quebrantarte, pero nunca te desanimará. Isaías 42. 3 profetiza sobre Jesús: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Si estás sintiendo un desánimo aplastante que te hace querer renunciar completamente, reconoce que eso no es la voz del Espíritu Santo. Es el enemigo intentando destruir tu esperanza. Tercera trampa, las comparaciones destructivas. En tiempos de confusión, es fácil mirar a otros que parecen tener todo claro, todo resuelto, todo en orden, y preguntarte: ¿por qué mi vida es tan complicada? ¿Por qué otros tienen claridad y yo no? Pero 2 Corintios 10:12 nos advierte que compararnos con otros no es sabio. Cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo, su propio proceso con Dios. La confusión que estás enfrentando puede ser exactamente lo que necesitas para llegar a donde Dios te está llevando, un lugar que es únicamente tuyo. Cuarta trampa, las soluciones rápidas y carnales. Cuando estás desesperado por salir de la confusión, el enemigo te presentará atajos que parecen razonables, pero que te alejan de la voluntad de Dios. Abraham cayó en esta trampa cuando, cansado de esperar el hijo prometido, escuchó la sugerencia de Sara de tener un hijo con Agar. Técnicamente resolvió el problema de tener un hijo, pero creó un problema mucho mayor que afectó a generaciones. Génesis 16 nos muestra las consecuencias de tomar el asunto en nuestras propias manos, en lugar de esperar el tiempo de Dios. El Espíritu Santo nunca te guiará a hacer algo que comprometa tu integridad, que viole su palabra, o que requiera que uses métodos carnales para lograr propósitos espirituales. Si la solución que estás considerando requiere engaño, manipulación o desobediencia, no viene del Espíritu Santo, sin importar cuán lógica o atractiva parezca. Quinta trampa, el aislamiento. Cuando estás confundido, el enemigo te susurrará que nadie entenderá, que es mejor que manejes esto solo, que si compartes tu lucha, otros te juzgarán o te decepcionarán. Pero Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos. Eclesiastés 4:12 nos recuerda que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Necesitas el cuerpo de Cristo, especialmente en tiempos de confusión. Necesitas hermanos y hermanas que oren contigo, que te recuerden la verdad, que te ayuden a discernir la voz del Espíritu Santo. Sexta trampa, la falsa paz. El enemigo puede ofrecerte una falsa sensación de paz si simplemente renuncias, si te conformas con menos de lo que Dios tiene para ti, si te acomodas en tu zona de confort. Pero la verdadera paz del Espíritu Santo, como menciona Filipenses 4:7, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es ausencia de desafíos, es presencia de Dios en medio de los desafíos. La falsa paz del enemigo te adormece, la verdadera paz del Espíritu Santo te fortalece. Entonces, ¿cómo te proteges de estas trampas? Primero, permanece en la palabra. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Es tu arma ofensiva y defensiva. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió a cada tentación con: escrito está.
Si la palabra de Dios está arraigada en tu corazón, podrás reconocer y rechazar las mentiras del enemigo. Segundo, mantén tu vida de oración activa. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. La oración te mantiene conectado con el Espíritu Santo, sensible a su guía, protegido por su presencia. Cuando oras, declara las promesas de Dios sobre tu vida, declara su fidelidad, declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará, como promete Isaías 54:17. Tercero, vístete con la armadura completa de Dios descrita en Efesios 6:10-18. No es una metáfora bonita, es instrucción práctica para la guerra espiritual. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Cada pieza tiene un propósito. Cada una te protege de los ataques del enemigo. Y finalmente, recuerda siempre Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Primero, sumisión a Dios, luego resistencia al enemigo. En ese orden. Cuando estás sometido completamente al Espíritu Santo, cuando estás bajo su autoridad y protección, puedes resistir al enemigo con confianza, sabiendo que él tiene que huir. No tienes que temer sus ataques, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, como declara 1 Juan 4:4. La confusión no tiene que convertirse en derrota. Con el Espíritu Santo como tu guía y protector, puedes navegar este tiempo victoriosamente. Una de las formas más poderosas en que el Espíritu Santo nos enseña es a través de las historias de aquellos que caminaron antes que nosotros. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que enfrentaron confusión devastadora justo antes de experimentar los milagros más grandes de sus vidas. Estudiemos algunos de estos casos porque en ellos encontrarás tu propia historia reflejada. Comencemos con la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Israel estaba atravesando una sequía terrible. No había llovido en años. La hambruna era devastadora. Esta mujer estaba preparando la última comida para ella y su hijo, esperando morir después de comerla. En medio de esa desesperación total, llega el profeta Elías y le pide precisamente lo poco que ella tiene. Puedes imaginar la confusión. Un profeta de Dios pidiéndole a una viuda moribunda que le dé su última comida. Pero nota lo que Elías le dice en el versículo 13. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y luego viene la promesa en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer estaba en el punto más confuso de su vida. Lógicamente, no tenía sentido dar lo poco que tenía. Pero ella eligió obedecer la voz del profeta, que era la voz de Dios para ella. Y el resultado fue un milagro continuo. Durante todo el tiempo que duró la sequía, la harina no se acabó y el aceite no disminuyó. Su obediencia en medio de la confusión activó provisión sobrenatural. Luego está la historia de los leprosos en 2 Reyes 7. Samaria estaba bajo asedio y había hambruna tan terrible que la gente estaba comiendo cosas inimaginables. 4 leprosos que estaban a las puertas de la ciudad razonaron entre ellos: si nos quedamos aquí, moriremos. Si entramos a la ciudad, moriremos. Así que vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Estaban en total confusión sobre qué hacer, pero tomaron una decisión basada en fe, no en miedo.
Lo que no sabían era que Dios había hecho que el ejército sirio escuchara ruido de carros y caballos, pensando que Israel había contratado a otros reyes para atacarlos, así que habían huido abandonando todo. Los leprosos llegaron al campamento y lo encontraron lleno de comida, ropa, oro y plata, pero sin un solo soldado. Su confusión los llevó a tomar una decisión que resultó en descubrir un milagro que no solo los salvó a ellos, sino a toda la ciudad. A veces, el Espíritu Santo te pone en situaciones confusas porque al otro lado hay un milagro que ni siquiera puedes imaginar. Consideremos también a Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Juan 11 relata esta historia poderosa. Lázaro estaba enfermo, y las hermanas enviaron a decirle a Jesús: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Ellas esperaban que Jesús viniera inmediatamente. Pero el versículo 6 nos dice algo sorprendente. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús, intencionalmente, se demoró. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Marta le dijo con dolor y confusión en Juan 11:21, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Había confusión, había dolor, había preguntas. ¿Por qué Jesús no vino cuando podía haberlo sanado? ¿Por qué permitió que muriera si lo amaba? Pero Jesús tenía un propósito mayor. Él le dijo a Marta en el versículo 40, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Y luego resucitó a Lázaro. Si Jesús hubiera venido cuando ellas querían, hubiera sanado a un hombre enfermo. Pero porque esperó, porque permitió la confusión y el dolor, pudo mostrar un milagro mucho mayor: resucitar a un muerto. A veces, el Espíritu Santo permite que la situación llegue a un punto de muerte aparente porque quiere mostrar un nivel de gloria que solo puede manifestarse en lo imposible. La mujer con flujo de sangre en Marcos 5 había gastado todo lo que tenía en médicos durante 12 años. Nadie podía ayudarla. Su confusión debe haber sido inmensa. ¿Por qué Dios permitía este sufrimiento? Pero en medio de su desesperación, escuchó que Jesús estaba pasando por su ciudad, y algo se activó en su corazón. El versículo 28 registra su pensamiento: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Ella se abrió paso entre la multitud, tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada instantáneamente. Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado. Los discípulos estaban confundidos porque había multitudes presionándolo, pero Jesús sabía que alguien había tocado con fe. La mujer vino temblando y le contó toda la verdad. Y Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». 12 años de confusión y sufrimiento terminaron en un momento porque ella respondió a un impulso del Espíritu Santo. Cada una de estas historias tiene un elemento común. La confusión precedió al milagro. La duda vino antes de la demostración. La oscuridad vino antes del amanecer. Y en cada caso, las personas tuvieron que elegir creer y obedecer la voz de Dios en medio de circunstancias que no tenían sentido. ¿Qué nos enseña esto? Que si estás en confusión ahora mismo, puede ser que estés justo en la antesala de tu mayor milagro, que el Espíritu Santo puede estar preparando algo tan grande que requiere este tiempo de preparación a través de la confusión, que tu historia no ha terminado. De hecho, puede estar llegando al capítulo más emocionante. Romanos 8:28 promete: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Nota que dice todas las cosas, no algunas cosas. Incluye la confusión, incluye la espera, incluye el dolor. Todo está trabajando para tu bien si amas a Dios y estás en su propósito. Entonces, mantén tu fe.
Mantén tu oído atento a la voz del Espíritu Santo, porque tu testimonio de victoria está siendo escrito en este mismo momento, y un día otros leerán tu historia y encontrarán esperanza en medio de su propia confusión. Hasta ahora hemos hablado de la teoría, entender que la confusión no es enemiga, reconocer la voz del Espíritu Santo, evitar las trampas del enemigo. Pero ahora necesitamos volvernos prácticos. ¿Cómo desarrollas concretamente la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, especialmente en tiempos de confusión? Hay disciplinas espirituales específicas que afinan tu sensibilidad a su guía. La primera práctica es el ayuno intencional. Jesús dijo en Mateo 17:21, hablando de cierto tipo de liberación: pero este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno no es para impresionar a Dios o ganarte su favor. Es para crucificar tu carne y sensibilizar tu espíritu. Cuando niegas a tu cuerpo lo que quiere, estás declarando que hay algo más importante que tus deseos físicos. Estás creando espacio para escuchar lo que el Espíritu tiene que decir. Isaías 58 habla del ayuno que Dios ha escogido. No es simplemente abstenerse de comida mientras sigues viviendo como siempre. Es un ayuno que rompe las cadenas de injusticia, que libera a los oprimidos, que comparte tu pan con el hambriento. Es un ayuno del corazón, no solo del estómago. Cuando ayunas con el corazón correcto, el versículo 8 promete: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando estás confundido y necesitas claridad del Espíritu Santo, considera apartar un tiempo de ayuno. Puede ser un día, 3 días, una semana, según el Espíritu te guíe. Durante ese tiempo, cada vez que sientas hambre, úsalo como recordatorio para orar, para leer la palabra, para escuchar. Muchos de los grandes movimientos de Dios en la historia comenzaron con personas que ayunaron buscando su rostro. La segunda práctica es la meditación bíblica sostenida. Esto es diferente a simplemente leer la Biblia. Josué 1:8 instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar significa rumiar, masticar, considerar profundamente. Toma un pasaje, quizás un salmo o un capítulo de los evangelios, y léelo lentamente. Luego, léelo de nuevo. Y de nuevo. Cada vez pide al Espíritu Santo que te revele algo nuevo. Escribe lo que te habla. Memoriza versículos clave. Permite que la palabra penetre no solo tu mente, sino tu corazón. Salmo 119:11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando la palabra está arraigada en tu corazón, el Espíritu Santo puede traerla a tu memoria exactamente cuando la necesitas. La tercera práctica es el silencio intencional y la soledad. En nuestra cultura ruidosa, esto es revolucionario. Jesús regularmente se apartaba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, que era Dios en carne, necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Apaga tu teléfono, apaga la música, apaga la televisión, encuentra un lugar donde puedas estar completamente solo y en silencio. Al principio será incómodo, tu mente estará llena de pensamientos, tu cuerpo inquieto, pero persiste. En el silencio, las voces más fuertes eventualmente se callan y puedes comenzar a escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Primero Reyes 19. En 12 describe la voz de Dios como un silbo apacible y delicado. En el ruido constante, ese silbo se pierde, pero en el silencio se vuelve inconfundible. La cuarta práctica es llevar un diario espiritual.
Escribe tus oraciones, tus luchas, lo que sientes que el Espíritu Santo te está diciendo. Habacuc 2:2 instruye: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Hay poder en documentar tu jornada espiritual. Te permite ver patrones. Te permite recordar lo que Dios te ha dicho cuando la confusión intenta hacerte olvidar. Cuando escribes, sé brutalmente honesto con Dios. Él ya sabe lo que sientes de todos modos. Mira los Salmos. David no tuvo miedo de expresar su confusión, su enojo, su dolor, pero también documentó las respuestas de Dios, la fidelidad de Dios, las victorias que experimentó. Tu diario se convertirá en un memorial de la fidelidad de Dios, algo a lo que puedes regresar cuando la duda intente asaltarte. La quinta práctica es la adoración extendida. No me refiero a cantar una o dos canciones. Me refiero a apartar tiempo significativo, 1 hora o más, para hacer nada más que adorar. Cuando adoras, tu enfoque cambia de tus problemas a su grandeza, de tu confusión a su soberanía, de tu debilidad a su poder. Salmo 22:3 dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Hay algo sobre la adoración sostenida que invita a la presencia manifiesta del Espíritu Santo. En su presencia, cosas que parecían complicadas se simplifican. Decisiones que parecían imposibles se aclaran. Cargas que parecían insoportables se aligeran. Porque cuando ves verdaderamente quién es Dios, tus circunstancias se ponen en perspectiva correcta. La sexta práctica es la comunión auténtica con otros creyentes. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitas personas en tu vida que puedan hablar verdad, que puedan orar contigo, que puedan ayudarte a discernir la voz del Espíritu Santo. Pero esto requiere vulnerabilidad. Requiere que quites las máscaras y admitas que estás luchando. Santiago 5:16 instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la oración corporativa. Hay claridad que viene cuando hermanos y hermanas en la fe oran contigo y por ti. No navegues la confusión solo. Permítele al cuerpo de Cristo ser lo que Dios diseñó que fuera: un sistema de apoyo, una fuente de sabiduría, una comunidad de discernimiento. Finalmente, la práctica de la obediencia inmediata en las cosas pequeñas. Si quieres escuchar la voz del Espíritu Santo en las grandes decisiones, comienza obedeciendo en las pequeñas. ¿Sientes el impulso de orar por alguien? Hazlo inmediatamente. ¿Sientes que debes llamar a un amigo? Llámalo. ¿Sientes que debes dar una ofrenda específica? Dala. Estas pequeñas obediencias afinan tu sensibilidad a su voz y construyen un historial de confianza. Estas prácticas no son legalistas. No son una lista de tareas que tienes que cumplir para ganarte el favor de Dios. Son herramientas que te ayudan a crear espacio para el Espíritu Santo, a aquietar el ruido para que puedas escucharlo, a sensibilizar tu espíritu para que puedas reconocer su guía. Hay una pregunta que necesitamos responder antes de cerrar este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué permite el Espíritu Santo que atravesemos tiempos de confusión? Si Él nos ama, si tiene el poder para aclararlo todo instantáneamente, ¿por qué no lo hace? La respuesta está en entender que Dios no está simplemente interesado en tu comodidad temporal. Está comprometido con tu transformación eterna. Romanos 8:29 revela el propósito final de Dios para tu vida. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El objetivo de Dios no es hacer tu vida fácil, es hacerte como Jesús. Y ese proceso de transformación a menudo requiere que pases por el fuego de la confusión, de la prueba, del quebrantamiento. Piensa en el oro.
Para purificar el oro, el orfebre tiene que someterlo a temperaturas extremadamente altas. El calor hace que las impurezas suban a la superficie donde pueden ser removidas. El orfebre continúa calentando el oro y quitando las impurezas hasta que puede ver su propio reflejo en el metal purificado. Malaquías 3:3 usa esta misma imagen para Dios. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Tu confusión es el calor que hace que las impurezas de tu carácter suban a la superficie. Tu orgullo, tu autosuficiencia, tus falsas seguridades, tus ídolos ocultos. Cuando todo está claro y cómodo, esas cosas permanecen escondidas. Pero cuando la confusión llega, cuando las cosas no salen como esperas, de repente descubres áreas en tu vida que necesitan ser refinadas. Y el Espíritu Santo, como el orfebre divino, continúa el proceso hasta que puede ver el reflejo de Cristo en ti. Santiago 1:2-4 nos instruye: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nota que no dice si os halléis en pruebas, sino cuándo. Las pruebas, incluyendo la confusión, son inevitables, pero tienen un propósito: producir madurez espiritual. La confusión también te enseña dependencia. Cuando tienes todo claro, cuando puedes confiar en tu propia sabiduría y capacidad, es fácil olvidarte de Dios. Pero cuando estás genuinamente confundido, cuando no tienes idea de qué hacer, te ves obligado a clamar a Él. Y en esa dependencia forzada, descubres una intimidad con el Espíritu Santo que nunca hubieras experimentado en la autosuficiencia. 2 Corintios 1:8-9 cuenta cómo Pablo y sus compañeros enfrentaron una situación tan desesperada que perdimos toda esperanza de salir con vida. Pero luego Pablo explica por qué. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dios permitió que llegaran al final de sus propios recursos para que aprendieran a confiar completamente en Él. Tu confusión puede estar sirviendo exactamente el mismo propósito. Además, la confusión te prepara para tu destino. José no habría podido gobernar Egipto si no hubiera pasado por años de injusticia y confusión. Esas experiencias le dieron sabiduría, compasión, humildad y carácter. Moisés no habría podido liderar a Israel si no hubiera pasado 40 años en el desierto después de huir de Egipto. Ese tiempo de confusión y aparente tiempo perdido fue en realidad preparación esencial. David no habría sido el rey que fue si no hubiera pasado años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, experimentando traición y confusión. Fue en esos años difíciles donde escribió muchos de los salmos que han ministrado a millones de personas a través de los siglos. Su dolor produjo poesía, su confusión produjo consuelo para otros, su oscuridad produjo luz. 1 Pedro 5:10 promete: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nota la secuencia: primero el padecimiento, después la perfección, no al revés. El sufrimiento temporal es el medio que Dios usa para el establecimiento eterno. Tu confusión también está desarrollando tu testimonio. Cuando finalmente salgas de este tiempo, cuando mires hacia atrás y veas cómo el Espíritu Santo te guió fielmente incluso cuando no podías verlo, tendrás una historia que contar. Tendrás un testimonio que puede fortalecer la fe de otros que están pasando por su propia confusión.
2 Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El propósito de tu prueba no es solo para ti, es también para aquellos que vendrán después de ti. Las victorias privadas de hoy se convierten en los testimonios públicos de mañana. Las batallas que ganas en secreto se convierten en la esperanza que ofreces públicamente. Nada de lo que estás atravesando es en vano. Más profundamente aún, tu confusión te hace valorar la claridad de una manera que nunca lo harías sin ella. Cuando has caminado en oscuridad, aprecias la luz de una forma nueva. Cuando has experimentado silencio de parte de Dios, valoras su voz cuando finalmente habla. Cuando has estado confundido, la claridad se vuelve preciosa. Esta apreciación profunda cambia tu relación con el Espíritu Santo para siempre. Y finalmente, tu confusión te hace más compasivo hacia otros. Cuando has experimentado no saber qué hacer, cuando has sentido la ansiedad de la incertidumbre, desarrollas empatía por otros que están luchando. Te vuelves menos crítico, más paciente, más amoroso. Hebreos 4:15 dice que Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo como nosotros. Tu confusión te hace más como Cristo en tu capacidad de compadecer y ayudar a otros. Entonces, cuando preguntes ¿por qué?, recuerda, Dios está transformándote, preparándote, fortaleciéndote, desarrollando tu testimonio, aumentando tu compasión, profundizando tu dependencia en Él. La confusión no es castigo, es pedagogía divina, no es abandono, es atención enfocada, no es el fin de tu historia, es el desarrollo del carácter que necesitarás para el próximo capítulo. El Espíritu Santo te está guiando incluso ahora, incluso en medio de la confusión. Confía en el proceso, confía en su amor, confía en que lo que Él comenzó en ti lo completará. Hemos llegado al final de esta jornada juntos, pero en realidad, para ti es solo el comienzo, porque todo lo que hemos compartido, cada verdad que hemos explorado, cada promesa que hemos descubierto, no vale nada si no tomas la decisión de aplicarlo a tu vida. El conocimiento sin acción es como una semilla que nunca se planta, llena de potencial, pero completamente estéril. Quiero preguntarte algo directamente, sin rodeos. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? ¿Vas a cerrar este mensaje y seguir viviendo como siempre, permitiendo que la confusión te paralice, que el miedo te controle, que la duda te robe el destino que Dios tiene para ti? ¿O vas a tomar la decisión radical, valiente, de confiar en el Espíritu Santo, incluso cuando no entiendas todo? Porque aquí está la verdad cruda. La vida no va a dejar de ser confusa. Habrá más decisiones difíciles. Habrá más momentos donde no sabrás qué hacer. Habrá más temporadas donde las respuestas parezcan lejanas y el camino oscuro. Pero la diferencia entre vivir derrotado por la confusión y vivir victorioso a través de ella no está en las circunstancias. Está en tu decisión de escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Josué 24:15 presenta una de las decisiones más importantes registradas en la Escritura. Josué, después de recordarle al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos, declara: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Escogeos hoy, no mañana, no cuando todo esté claro. Hoy tienes que tomar una decisión. ¿Vas a vivir el resto de tu vida dependiendo de tu propia comprensión, de tu propia sabiduría, de tu propia capacidad para descifrar las cosas? ¿O vas a entregarte completamente a la guía del Espíritu Santo,
confiando que Él te llevará exactamente a donde necesitas estar, incluso cuando el camino no tenga sentido para ti? Esta no es una decisión que tomas una sola vez. Es una decisión que tendrás que tomar cada día, a veces cada hora, a veces cada minuto. Cuando la confusión te golpee de nuevo, cuando las dudas vengan susurrando, cuando las circunstancias parezcan contradecir lo que Dios te ha dicho, tendrás que decidir nuevamente. ¿Confío en lo que veo o confío en lo que Dios dice? Déjame decirte algo que necesitas grabarte en el corazón. El Espíritu Santo nunca, jamás te abandonará. Incluso cuando no puedas escuchar su voz claramente, Él está ahí. Incluso cuando la confusión sea tan densa que no puedas ver un paso adelante, Él está ahí. Incluso cuando sientas que has fallado demasiadas veces y que ya no eres digno de su guía, Él está ahí. Hebreos 13:5 registra su promesa inquebrantable: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé. Esas 3 palabras deberían resonar en tu alma cada vez que la confusión intente hacerte creer que estás solo. No estás solo, nunca lo has estado, nunca lo estarás. El Espíritu Santo habita en ti, camina contigo, habla contigo, lucha por ti, intercede por ti con gemidos indecibles cuando ni siquiera sabes cómo orar, como dice Romanos 8:26. Así que hoy, en este momento, te hago un llamado, no un llamado religioso a seguir un ritual, un llamado a una relación viva, dinámica, transformadora con el Espíritu Santo, un llamado a rendirte completamente, sin reservas, sin condiciones, un llamado a decirle: Espíritu Santo, me rindo, no entiendo todo, no veo todo, pero confío en ti, guíame, háblame, úsame, transfórmame. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Tal vez has estado corriendo de Él, evitando su convicción, porque sabes que si realmente te rindes, tendrás que cambiar cosas que no quieres cambiar. Pero hermano, hermana, no hay paz en la huida, no hay gozo en la resistencia, no hay victoria en la obstinación. La rendición al Espíritu Santo no es derrota, es el único camino hacia la verdadera libertad. Tal vez has estado tan enfocado en resolver tu confusión que has perdido de vista el propósito de tu existencia: conocer a Dios y hacerlo conocer. Tu confusión no es el problema principal. Tu distancia del Espíritu Santo lo es. Y cuando restauras esa intimidad, cuando vuelves a hacer de Él tu prioridad, tu compañero constante, tu guía confiable, descubres que incluso la confusión pierde su poder sobre ti. El tiempo de la pasividad ha terminado. El tiempo de simplemente sobrevivir cada día ha terminado. El tiempo de conformarte con una vida cristiana mediocre ha terminado. Dios te está llamando a algo mayor. Te está llamando a una vida donde el Espíritu Santo no es solo una doctrina que crees, sino una presencia que experimentas. No solo un concepto teológico, sino una realidad diaria. Y cuando vivas así, cuando camines en esa intimidad profunda con el Espíritu Santo, tu vida se convertirá en un testimonio vivo del poder de Dios. Las personas mirarán la paz que tienes en medio de tu tormenta y querrán lo que tienes. Verán la claridad que experimentas en medio de tu confusión y preguntarán: ¿cómo es posible? Y tú podrás decirles: no soy yo, es el Espíritu Santo viviendo en mí, guiándome, sosteniéndome, transformándome. Este es tu momento, este es tu tiempo. No dejes que pase sin responder al llamado del Espíritu Santo. Él está esperando, no con impaciencia, no con juicio, sino con amor infinito, con brazos abiertos, con dirección clara para tu vida. Oración final. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti llevando en mi corazón a cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, tú conoces cada confusión que enfrentan, conoces cada pregunta sin respuesta,
Conoces cada noche de insomnio, cada lágrima derramada, cada momento de desesperación, y en tu infinita misericordia no los has abandonado ni por un segundo. Espíritu Santo, te pido que en este momento hagas real tu presencia en la vida de cada uno. Que no sea solo una experiencia emocional pasajera, sino un encuentro transformador que marque el resto de sus días. Abre sus oídos espirituales para que puedan escuchar tu voz con claridad. Abre sus ojos espirituales para que puedan ver tu dirección, incluso en medio de la confusión. Rompe, Señor, toda atadura de miedo que les ha impedido rendirse completamente a ti. Destruye toda mentira del enemigo que les ha hecho dudar de tu amor, de tu fidelidad, de tu poder. Quebranta todo orgullo que les ha mantenido confiando en su propia sabiduría, en lugar de depender de tu guía. Espíritu Santo, sé real para ellos, tan real como el aire que respiran, tan constante como el latido de su corazón, que cuando cierren sus ojos esta noche sientan tu presencia abrazándolos. Que cuando despierten mañana sea tu voz la primera que escuchen en su espíritu. Que cada decisión que enfrenten, cada paso que den, sea guiado por ti. Te pido por aquellos que han estado en confusión durante meses, incluso años. Trae claridad sobrenatural. Trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae dirección específica. Y mientras esperan, dales la gracia de confiar, la fortaleza de perseverar, la fe de creer que tú estás trabajando incluso cuando no lo ven. Señor, que este mensaje no sea solo palabras que escucharon, sino verdades que transformaron sus vidas. Que cada promesa que has declarado en tu palabra se active en sus corazones. Que cada testimonio bíblico que hemos explorado les dé esperanza de que tú harás lo mismo por ellos. Guíalos, Espíritu Santo. Guíalos en tiempos de claridad y en tiempos de confusión. Guíalos cuando todo tenga sentido y cuando nada lo tenga. Sé su consejero, su consolador, su maestro, su amigo fiel, y que al final de sus días puedan decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.